Bienvenidos a nuestro canal, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos llenos de la palabra de Dios. También les invito a que compartan este video con aquellos que puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Y por favor, dejen sus comentarios con sus peticiones de oración o testimonios. Estamos aquí para apoyarnos mutuamente en nuestra jornada de fe. Hoy nos adentraremos en las profundidades del Salmo 142, un clamor poderoso y conmovedor del rey David en un momento de profunda angustia y soledad. Mientras exploramos este salmo verso por verso, les invito a que se abran a la palabra de Dios y permitan que su mensaje toque sus corazones y transforme sus vidas. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos de desesperación, momentos en los que nos sentimos solos, abandonados, sin salida. Tal vez estés pasando por una situación así ahora mismo. Quizás has perdido a un ser querido y el dolor parece insoportable. O tal vez estás luchando con una enfermedad que parece no tener cura. O puede que te sientas olvidado por tus seres queridos, relegado a un rincón de sus vidas ocupadas. Sea cual sea tu situación, quiero que sepas que no estás solo. Dios está contigo, y su palabra tiene el poder de traer luz a tu oscuridad. El Salmo 142 es conocido como una oración de David cuando estaba en la cueva. Imaginen conmigo por un momento. David, el gran rey de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, escondido en una cueva oscura y húmeda, huyendo por su vida del rey Saúl. En ese momento de profunda soledad y miedo, David eleva su voz a Dios, y es en ese clamor desesperado donde encontramos una fuente de esperanza y consuelo para nuestras propias luchas. Comencemos con el primer versículo. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz suplico al Señor. En estas palabras vemos la intimidad de la relación de David con Dios. No está simplemente pensando en Dios o murmurando una oración silenciosa. No. David está clamando, está usando su voz para alcanzar a Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones difíciles y nos quedamos en silencio, sufriendo en soledad? David nos enseña aquí la importancia de vocalizar nuestras oraciones, de clamar a Dios con todo nuestro ser. Permítanme compartirles una experiencia personal. Hace algunos años me encontraba en una situación muy difícil. Había perdido mi trabajo. Mi salud estaba deteriorándose y me sentía completamente solo. Una noche, incapaz de dormir, salí al patio de mi casa y, mirando al cielo estrellado, comencé a clamar a Dios. No fueron oraciones elegantes ni palabras rebuscadas. Fue un grito del corazón, lágrimas mezcladas con palabras entrecortadas. Y en ese momento, sentí la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. ¿Has clamado así a Dios alguna vez? ¿Has abierto tu corazón y dejado salir todo tu dolor, toda tu angustia? Si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Dios está esperando escuchar tu voz. Pasemos al segundo versículo. Delante de Él expongo mi queja, delante de Él expreso mi angustia. Aquí vemos la honestidad brutal de David. No está tratando de parecer fuerte o espiritual. Está exponiendo su queja. Está expresando su angustia. Demasiadas veces en nuestras iglesias y en nuestras comunidades cristianas nos ponemos máscaras de felicidad y fortaleza. Decimos que estamos bien cuando por dentro estamos desmoronándonos. Pero David nos muestra un camino diferente. Nos muestra que podemos y debemos ser honestos con Dios. Piensa por un momento, ¿qué quejas tienes en tu corazón ahora mismo? ¿Qué angustias estás cargando? Tal vez te sientes frustrado porque tus hijos no te visitan tan a menudo como quisieras. O quizás estás lidiando con los desafíos de la edad avanzada, la pérdida de movilidad, los problemas de salud, la sensación de que ya no eres tan útil como antes. Dios quiere escuchar todas esas quejas, todas esas angustias. No tienes que fingir que todo está bien. Puedes ser honesto con Él. El versículo 3 dice, «Cuando mi espíritu desfallece dentro de mí, tú conoces mi senda. En el camino en que ando, me han escondido lazo. No es reconfortante saber que incluso
cuando nos sentimos completamente perdidos, Dios conoce nuestro camino. David estaba en una situación desesperada. Su espíritu estaba desfalleciendo. Se sentía atrapado, como si hubiera lazos escondidos en su camino. Pero en medio de todo eso, afirma esta verdad poderosa: Dios conoce su senda. Querido hermano, querida hermana, no importa cuán perdido te sientas hoy, Dios conoce tu camino. Él ve los obstáculos que enfrentas, ve los lazos que el enemigo ha puesto en tu camino. Y más que eso, Él tiene un plan para guiarte a través de todo eso. Me recuerda a la historia de María, una querida hermana de nuestra congregación. María perdió a su esposo después de 50 años de matrimonio. Se sentía completamente perdida, como si su vida hubiera perdido todo sentido. Su espíritu desfallecía dentro de ella. Pero Dios conocía su senda. Poco a poco, Dios comenzó a mostrarle un nuevo propósito. Comenzó a visitar a otros viudos y viudas de la iglesia, llevándoles consuelo y compañía. Lo que parecía el final de su camino se convirtió en el comienzo de un nuevo ministerio. ¿Te sientes perdido hoy? ¿Sientes que tu espíritu desfallece? Recuerda, Dios conoce tu senda. Él tiene un propósito para ti, incluso en medio de tu dolor y confusión. Continuemos con el versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. El refugio me ha faltado, no hay quien cuide de mi vida. Aquí vemos a David en su momento más bajo. Se siente completamente solo, abandonado por todos. Mira a su alrededor y no ve a nadie que se preocupe por él. ¿Te has sentido así alguna vez? Tal vez estás en una residencia de ancianos y tus familiares rara vez te visitan. O quizás vives solo en tu casa y los días pasan sin que nadie llame para preguntar cómo estás. Es un sentimiento devastador, ¿verdad? Pero fíjate en lo que hace David. No se queda en su autocompasión. No, él le dice a Dios, mira, está invitando a Dios a ver su situación, a ser testigo de su soledad y abandono. Y eso es exactamente lo que debemos hacer cuando nos sentimos solos y abandonados. Debemos invitar a Dios a mirar nuestra situación, a ser testigo de nuestro dolor. Recuerdo a un anciano en nuestra comunidad, don José. Vivía solo y sus hijos rara vez lo visitaban. Un día, en lugar de quedarse en casa sintiéndose miserable, decidió ir a la iglesia y simplemente sentarse allí. Dios dijo, mira mi situación, no tengo a nadie más que a ti. ¿Y saben qué pasó? Ese mismo día, una familia de la iglesia lo invitó a almorzar. Ese fue el comienzo de una nueva familia para don José, una familia en Cristo. Si te sientes solo hoy, si sientes que nadie se preocupa por ti, te invito a que hagas lo mismo que David y don José. Dile a Dios, mira, Señor, observa mi situación. No tengo a nadie más que a ti. Pasemos al versículo 5. A ti clamo, oh Señor, digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Aquí vemos un cambio en el tono de David. Después de exponer su queja y su angustia, después de invitar a Dios a mirar su situación desesperada, David reafirma su fe. Declara que Dios es su refugio, su porción. Esto nos enseña una lección importante. No importa cuán desesperada sea nuestra situación, siempre podemos volver a Dios. Siempre podemos declarar que Él es nuestro refugio, nuestra porción. Incluso cuando parece que todo lo demás nos ha fallado, Dios sigue siendo nuestra roca firme. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué cosas has considerado tu refugio? ¿Tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tus ahorros? Todas estas cosas son buenas, pero son temporales. Pueden fallar, pero Dios nunca falla. Él es el único refugio verdadero y duradero. Y fíjate en cómo David describe a Dios, como su porción en la tierra de los vivientes. Esto significa que Dios no es solo un refugio para el más allá, sino para el aquí y ahora. Dios quiere ser tu porción hoy, en medio de tus luchas, en medio de tu soledad, en medio de tu dolor. Recuerdo a una querida hermana, doña Rosa. Había perdido a su esposo y luego a su hijo en un corto periodo de tiempo.
Parecía que toda su vida se había derrumbado. Pero en medio de su dolor, se aferró a esta verdad. Dios era su refugio, su porción. Comenzó cada día declarando esta verdad, incluso cuando no lo sentía. Y poco a poco, vio cómo Dios comenzaba a sanar su corazón roto y a darle un nuevo propósito. ¿Puedes declarar hoy que Dios es tu refugio, tu porción? Te invito a que lo hagas incluso si no lo sientes. A veces, nuestra fe precede a nuestros sentimientos. Continuemos con el versículo 6. Atiende a mi clamor, porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Nuevamente, vemos a David exponiendo su debilidad. Está abatido, se siente sobrepasado por sus perseguidores. No pretende ser fuerte o autosuficiente. Reconoce que necesita la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces nos resistimos a admitir nuestra debilidad? En nuestra sociedad se nos enseña a ser fuertes, a no mostrar vulnerabilidad. Pero aquí David, el gran guerrero, el rey poderoso, admite que está abatido y que sus enemigos son más fuertes que él. Esto es especialmente relevante para nosotros a medida que envejecemos. Llegamos a un punto en nuestras vidas donde tenemos que admitir que ya no podemos hacer todas las cosas que solíamos hacer. Nuestros cuerpos se debilitan, nuestra mente no es tan aguda como antes, y eso puede ser frustrante y desalentador. Pero David nos muestra que admitir nuestra debilidad no es un signo de derrota, es un acto de fe. Cuando admitimos que somos débiles, estamos reconociendo que necesitamos a Dios. Y eso es exactamente donde Dios quiere que estemos. Pienso en mi propio padre. Era un hombre fuerte e independiente toda su vida. Pero cuando le diagnosticaron Parkinson, tuvo que aprender a depender de otros y, sobre todo, de Dios. Al principio, luchó contra esto. Pero con el tiempo, aprendió que había una dulzura especial en depender de Dios. «Hijo», me dijo una vez, «nunca me he sentido tan débil físicamente, pero nunca me he sentido tan fuerte espiritualmente. ¿Te sientes abatido hoy? ¿Sientes que tus perseguidores, ya sean enfermedades, preocupaciones financieras, relaciones rotas, son más fuertes que tú? No tengas miedo de admitirlo. Clama a Dios como lo hizo David. Dile, Señor, estoy abatido, mis enemigos son más fuertes que yo, necesito tu ayuda». Llegamos ahora al último versículo, el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me colmarás de bienes. Este versículo final es una mezcla hermosa de súplica y esperanza. David se siente como si estuviera en una cárcel, atrapado por sus circunstancias, pero no se queda allí. Mira hacia el futuro con esperanza, anticipando el día en que podrá alabar a Dios libremente, rodeado por los justos. ¿Te sientes atrapado hoy? Tal vez tu cárcel es la soledad, o la enfermedad, o la depresión. Tal vez sientes que tus circunstancias te tienen encadenado, sin posibilidad de escape, pero quiero que sepas que Dios es un Dios que libera. Él puede y quiere sacarte de tu cárcel, y fíjate en el propósito de la liberación, para que alabe tu nombre. Nuestra liberación no es solo para nuestro beneficio, sino para la gloria de Dios. Cuando Dios nos libera, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su bondad y poder. La última parte del versículo es una declaración poderosa de fe. Me rodearán los justos, porque tú me colmarás de bienes. David, aún en la cueva, solo y perseguido, anticipa un futuro donde estará rodeado de amigos y bendecido por Dios. Esta es la fe que ve más allá de las circunstancias actuales y se aferra a las promesas de Dios. Recuerdo a don Ignacio, un anciano de nuestra iglesia, que pasó por un periodo muy difícil después de perder a su esposa. Se sentía solo y deprimido, como si estuviera en una cárcel emocional. Pero se aferró a esta promesa. Comenzó a orar este versículo todos los días. Señor, saca mi alma de esta cárcel de tristeza. Quiero alabarte de nuevo. Creo que me recuerdo a don Ignacio, un anciano de nuestra iglesia que pasó por un periodo muy difícil después de perder a su esposa. Se sentía solo y deprimido, como si estuviera en una cárcel emocional, pero se aferró a esta promesa.
Comenzó a orar este versículo todos los días. Señor, saca mi alma de esta cárcel de tristeza. Quiero alabarte de nuevo. Creo que me rodearás de justos y me colmarás de bienes. Y poco a poco, Dios respondió. Don Ignacio comenzó a involucrarse más en la iglesia, hizo nuevos amigos y encontró un nuevo propósito ayudando a otros viudos. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad de Dios. ¿Puedes creer esta promesa para tu vida hoy? No importa cuán oscura sea tu situación actual, Dios puede y quiere liberarte. Él quiere rodearte de personas que te apoyen y colmarte de sus bienes. Ahora, tomemos un momento para reflexionar sobre este salmo en su totalidad. Vemos un patrón claro. David comienza en la desesperación, expone honestamente su situación a Dios y termina con esperanza y fe. Este es un patrón que podemos seguir en nuestras propias vidas. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, es natural sentirnos abrumados al principio, pero no debemos quedarnos allí. Como David, debemos llevar nuestras luchas a Dios. Debemos ser honestos con Él sobre nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras frustraciones. Y luego, debemos recordar quién es Dios y aferrarnos a sus promesas. Este salmo nos enseña que no importa cuán solitarios o desesperados nos sintamos, nunca estamos realmente solos. Dios está con nosotros. Él escucha nuestro clamor. Él conoce nuestro camino. Él es nuestro refugio y nuestra porción, y Él tiene el poder de liberarnos y bendecirnos. Pero hay otra lección importante que podemos aprender de este salmo. David no solo clamó a Dios en su angustia, sino que también anticipó el día en que podría alabar a Dios nuevamente. Esto nos recuerda que nuestras luchas no son el final de la historia. Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo, para llevarnos a un lugar de alabanza y testimonio. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuáles son las cárceles de las que necesitas ser liberado? ¿Es la cárcel de la soledad, de la amargura, del miedo al futuro, de la culpa por errores pasados? Sea lo que sea, quiero que sepas que Dios puede liberarte. Y no solo eso, Él quiere usar tu liberación para su gloria. Imagina por un momento cómo sería tu vida si realmente creyeras y vivieras las verdades de este salmo. Imagina cómo cambiaría tu perspectiva si, en medio de tus luchas, pudieras decir con confianza: tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Imagina la paz que experimentarías si realmente creyeras que Dios te rodeará de justos y te colmará de bienes. Este es el tipo de fe que Dios quiere cultivar en nosotros. Una fe que no niega las dificultades de la vida, pero que se eleva por encima de ellas. Una fe que clama a Dios en la angustia, pero que también anticipa su liberación y bendición. Y aquí hay algo importante que debemos recordar. Esta fe no es algo que podemos generar por nosotros mismos, es un don de Dios. Es el resultado de pasar tiempo en su presencia, de meditar en su palabra, de clamar a Él día tras día. Entonces, ¿cómo podemos cultivar este tipo de fe en nuestras vidas? Permítanme sugerir algunos pasos prácticos. Primero, seamos honestos con Dios. Como David, no tengamos miedo de expresar nuestras quejas y angustias a Dios. Él puede manejar nuestras emociones, incluso las negativas. Segundo, pasemos tiempo cada día meditando en la palabra de Dios. Toma este salmo, por ejemplo. Podrías pasar una semana entera reflexionando sobre él, permitiendo que sus verdades se arraiguen profundamente en tu corazón. Tercero, practiquemos la gratitud. Incluso en medio de las dificultades, siempre hay algo por lo que podemos dar gracias. Comienza cada día enumerando 3 cosas por las que estás agradecido. Cuarto, rodeémonos de otros creyentes. David anticipaba el día en que estaría rodeado de justos. Nosotros necesitamos esa comunidad hoy. Si te sientes solo, da un paso de fe y acércate a tu iglesia local. Únete a un grupo de estudio bíblico. Ofrécete como voluntario para servir. Construye relaciones con otros creyentes que puedan apoyarte y animarte en tu fe. Quinto, practica la alabanza, incluso cuando no lo sientas.
David dijo que alabaría a Dios cuando fuera liberado. Pero podemos comenzar a alabar a Dios ahora mismo, incluso en medio de nuestras luchas. La alabanza tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y elevar nuestros espíritus. Y finalmente, mantén tus ojos en Jesús. Recuerda, David escribió este salmo siglos antes de que Jesús viniera a la tierra, pero nosotros tenemos el privilegio de conocer al Dios encarnado, a aquel que experimentó el sufrimiento humano y triunfó sobre él. Jesús es la máxima expresión del amor y la fidelidad de Dios hacia nosotros. Jesús mismo citó los salmos cuando estaba en la cruz, mostrando que entendía el sufrimiento humano. Él es nuestro supremo ejemplo de cómo confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros, y a través de su muerte y resurrección, Él ha asegurado nuestra liberación final de toda cárcel de pecado, sufrimiento y muerte. Queridos hermanos y hermanas, no importa lo que estés enfrentando hoy, quiero que sepas que hay esperanza en Jesús. Él es tu refugio, Él es tu porción. Él puede y quiere liberarte de cualquier cárcel en la que te encuentres, así que te invito a que vengas a Él hoy. Si nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador y Señor, hoy puede ser el día. Él está esperando con los brazos abiertos para recibirte, para perdonarte, para darte una nueva vida. Y si ya eres un seguidor de Cristo, pero te encuentras luchando, recuerda que Jesús está contigo en medio de tu lucha. Él nunca te abandonará ni te desamparará. Clama a Él como lo hizo David. Sé honesto acerca de tu dolor y tu angustia, y luego aférrate a sus promesas. Confía en que Él te rodeará de justos y te colmará de bienes. Permítanme guiarnos en una oración para cerrar nuestro tiempo juntos. Señor Jesús, te agradecemos por tu palabra. Gracias por este salmo que nos recuerda que podemos ser honestos contigo acerca de nuestras luchas. Gracias porque tú eres nuestro refugio y nuestra porción. En este momento, te presentamos nuestras cárceles, sean cuales sean. Te pedimos que nos liberes, no solo para nuestro beneficio, sino para que podamos alabar tu nombre y ser un testimonio de tu bondad. Señor, para aquellos que se sienten solos, sé tú su compañía. Para aquellos que están luchando con la enfermedad, sé tú su sanador. Para aquellos que están agobiados por preocupaciones financieras, sé tú su proveedor. Para aquellos que están lidiando con relaciones rotas, sé tú el restaurador. Ayúdanos a confiar en ti, incluso cuando no podemos ver el camino por delante. Ayúdanos a creer que tú nos rodearás de justos y nos colmarás de bienes. Y sobre todo, ayúdanos a mantener nuestros ojos fijos en ti, sabiendo que tú eres nuestra esperanza y nuestra salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, espero que este mensaje haya sido una fuente de aliento y esperanza para ustedes. Recuerden, no están solos en su jornada de fe. Dios está con ustedes y nosotros, como comunidad de creyentes, también estamos aquí para apoyarlos. Les invito nuevamente a que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Compartan este mensaje con alguien que pueda necesitar escucharlo hoy. Y por favor, dejen sus comentarios. Nos encantaría saber cómo este salmo ha hablado a sus corazones y cómo podemos orar por ustedes. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima vez, que Dios los bendiga y los guarde.